Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En este día vamos a resolver los ejercicios correspondientes al día 4 del caso número 2. Recordemos que se llama Impacto de las redes sociales en las y los jóvenes. Este día abarca de la página 98 a la página 126 del Manual del Estudiante del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Día 4, sesión 10. Iniciamos con español. Escribe en la línea, no más de 4 palabras, lo que representa cada imagen. En la primera podemos observar que se trata de redes sociales. En la segunda podemos poner lo siguiente, absorbida por las redes. En el inciso C podemos poner reunión de tecnologías. Y por último vemos una familia, podemos poner la familia actual, ya que todos contamos con smartphone o algún aparato electrónico. Selecciona la imagen que representa la situación problemática descrita en la lectura de la sesión anterior, apantallados por el celular. En este caso puede ser la del inciso B. Comparte y justifica tus respuestas con el grupo. Siguiente. Sigue las instrucciones de tu profesor o profesora para llevar a cabo la prelectura del siguiente texto y responde la pregunta. ¿De qué tratará el texto? En este caso podemos poner, el texto tratará sobre las características de las redes sociales mediante recomendaciones para realizar un uso seguro, evitando las desventajas que pudieran traer para los usuarios más jóvenes. Atiende las instrucciones de tu profesor para leer el texto completo, el cual se llama Los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. De acuerdo con su estructura, el tipo de texto de esta lectura es argumentativo. Aquí vamos a tener que completar con algunas palabras y algunos números y queda de la siguiente manera. La introducción está en los párrafos 1 y 2, el desarrollo se encuentra en el párrafo 3 y al 14 y la conclusión en el párrafo 15. Siguiente, ¿cuál es la idea principal del párrafo 5? El uso de redes sociales provoca que los sentimientos de ansiedad empeoren. ¿Cuál es la idea secundaria del párrafo 5? Ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando las noches puede hacer que los jóvenes sientan que están perdiendo cosas mientras que otros disfrutan la vida. Según el texto, ¿por qué Instagram es la peor red social para la salud mental de los adolescentes? Porque muestra imágenes poco realistas que promueven la baja autoestima, el perfeccionismo y los trastornos de ansiedad. Según el texto, ¿por qué las chicas desean cambiar su apariencia después de pasar tiempo en Facebook? Porque se comparan con fotografías poco realistas que se ofrecen constantemente en las redes sociales. Relaciona ambas columnas de acuerdo con el modo discursivo que prevalece en cada párrafo y argumenta en la columna número 3. Vamos a relacionar quedando de la siguiente manera, es el inciso D, el inciso A y por último tenemos aquí al B. La evidencia, dice el indicador, menciona o enumera algunas redes sociales. Causa, redes sociales, efecto, depresión en los jóvenes. Concepto, FOMO, definición, medio a perderse algo. Continuamos, en este caso en el último, de ejemplifica corresponde al inciso C. La afirmación es, las plataformas de las redes sociales ofrecen a los jóvenes una herramienta útil para hacer, mantener o hacer realidad relaciones interpersonales a nivel mundial. Y el ejemplo, estar conectado con amigos y familiares de todo el mundo. Identifica si la frase corresponde a un hecho o a una opinión y anótalo en la tabla. Tenemos aquí varias frases y este corresponde el primero a un hecho, la segunda a una opinión, también la tercera y por último a un hecho. Elabora un resumen a partir de la lectura del texto. Como es una lectura muy amplia, también el resumen quedará un poco amplio, lo puedes observar enseguida. Analiza con tu profesor algunas de las fuentes de consulta que obtuviste y verifica lo siguiente. Bien, de acuerdo al texto que ustedes van a elegir con su profesor, van a contestar lo siguiente. Es un autor conocido en el ámbito de la disciplina, ustedes van a colocar aquí sí o no y bueno, le van a dar respuesta a cada una de las preguntas. Vemos aquí la información o la descripción de algunos organizadores de información como es el mapa conceptual, mapa mental, terminando con la paráfrasis. Realiza las actividades que se solicitan, puedes apoyarte con la tabla sobre organizadores de información. Escribe cuál piensas que fue la intención del autor para escribir este texto. Analizar el uso que le damos a las redes sociales y valorar los aspectos positivos y negativos que nos provoca la información y comunicación que tenemos a través de ellas. Redacta un comentario sobre el tema que se aborda en el texto.
Podemos poner lo siguiente: las redes sociales son unas nuevas fuentes que sirven para diversas funciones, pero claro, no todas las redes sociales son iguales. Unas sirven para compartir fotos, videos, etc. Otras para hablar con amigos, enviar mensajes, incluso hacer nuevas amistades y conocer gente nueva. Pero no creas que las redes sociales son completamente buenas. Estas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y depende mucho del uso que le des. Redacta un breve texto en el que hagas el balance entre los efectos negativos y los positivos que se exponen en el documento anterior. Las redes sociales son un fenómeno que cada vez gana más seguidores, especialmente en los jóvenes y adolescentes. Cabe resaltar que no está mal navegar en las redes sociales e interactuar con tus amigos, pero debemos explotar las múltiples opciones que tiene el Internet y el mismo nos ofrece. También debemos de estar conscientes de las ventajas y desventajas de las mismas. Elabora un organizador gráfico, puede ser un mapa mental, cuadro sinóptico, mapa conceptual, donde destaque los aspectos más importantes de la lectura. Aquí te doy un simple ejemplo, tú te puedes basar en él y bueno, ya depende de tu creatividad. Con las ideas seleccionadas, escribe un texto con tus propias palabras y escoge un título nuevo. Recuerda cuidar la ortografía y coherencia del texto. ¿Cómo te sentiste al escribir un texto en el cual agregaste palabras propias? Felicidades, en esta actividad estás haciendo el uso de la paráfrasis y dando los primeros pasitos como autor. Comparte tus respuestas con tus compañeros y compañeras, reflexiona y complementa tus ideas si lo consideras necesarios. Estas actividades son de forma particular, de acuerdo a tu creatividad e imaginación. Día 4, sesión 11. Comenzamos con Ciencias Naturales. Revisa el contenido de la infografía, lee el texto y posteriormente contesta las preguntas. ¿Qué sensación te provoca el uso de tus redes sociales? Identifica con cuál neurotransmisor está asociado a esa sensación. Bien, esto depende de tu experiencia que tengas con las redes sociales. Recupera el último punto de los pros del uso de las redes sociales. ¿Qué entiendes por red neuronal? Y en este caso es la conexión entre neuronas. Continúa la lectura y realiza las actividades. ¿Qué es una neurona? Bien, lo acabamos de ver, un tipo de célula del sistema nervioso central que posee la capacidad de recibir y decodificar información en forma de señales eléctricas y químicas, transmitiéndolas a otras células. ¿Dónde se localizan las neuronas? Se localizan en el sistema nervioso. Observa el esquema de la neurona, escribe el nombre de la estructura celular correspondiente y completa los párrafos. Tenemos que escribir el núcleo, la membrana celular y el citoplasma. Quedando de la siguiente manera: en primer lugar va la membrana celular, después tenemos citoplasma y por último el núcleo. Observa con atención la imagen. ¿Es posible identificar el núcleo de la bacteria? No. Anota el nombre de las células que carecen de núcleo. En este caso son las células procariotas. Anota el nombre de las células que poseen un núcleo definido. Este tipo de células se llaman eucariotas. Completa el cuadro comparativo de las células procariotas y eucariotas. En un lado tenemos a la procariota y en otro lado tenemos a la eucariota. Y aquí tenemos la procariota sin núcleo definido, como lo vimos anteriormente, células simples. La eucariota, su material genético se encuentra dentro del núcleo y es unicelular. ¿Qué tipo de célula es la neurona? Célula eucariota muy especializada. ¿Qué tipo de bacteria es? La Helicobacter. En este caso se trata de organismos unicelular procariota simple. Anota con tus propias palabras qué es un neurotransmisor. En este caso es una sustancia que se localiza en el citoplasma de la neurona. Cumple funciones específicas en la transmisión de la información que se envía de una neurona a cualquier otra célula. Una vez leídos y comprendidos los textos anteriores y con el apoyo de la información del mapa conceptual, marca una X las funciones que realiza la neurona y la bacteria. Se alimenta primero la neurona y la bacteria también. Se reproduce únicamente la bacteria y se relacionan también son ambas. Escribe sobre la línea la palabra correspondiente. En este sentido, una cadena trófica es un modelo que muestra cómo fluye la energía. Y comienzan con los organismos, aquí lo tenemos. Entonces aquí tenemos una cadena trófica, empieza con el sol, después el productor es planta, después tenemos aquí al consumidor primario que es un animal herbívoro, consumidor secundario es un animal carnívoro y por último el consumidor terciario es un animal depredador. Continuamos con el texto, quedaría aquí la palabra nutrición, autótrofos,
Después tenemos heterótrofos, desintegradores, nutrientes, productores y consumidores. En analogía a una cadena trófica, elabora una cadena con las fases o niveles de este tipo de ciberacoso. Entonces aquí tenemos al nivel 1, llegando al final al nivel 4, que es el depredador. Obviamente esto depende mucho de tu creatividad. Aquí es un simple ejemplo. El productor puede ser conocer e interactuar con gente nueva que comparte mismos gustos e interfaces. Esa es como la intención de la persona que se conecta a las redes sociales. En el nivel 2, que viene siendo el consumidor, pues bueno, viene siendo la persona que es víctima del ciberacoso. Y el consumidor secundario, que es el número 3, vienen siendo las redes sociales, ya que estas conectan tanto a la persona víctima con el número 4, que viene siendo la persona que causa daño a la víctima, que es el depredador. Justifica tu respuesta, es decir, qué características cumple cada integrante en el nivel que le colocaste dentro de la cadena trófica. El productor, pues bueno, más que nada son emoción por conocer a personas nuevas para poder compartir experiencias, conocimientos y dialogar sobre temas específicos. El consumidor primario, persona interesada por conocer nuevas personas por medio de una red social. El consumidor secundario, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, mismas que permiten interactuar con personas de todo el mundo. Y por último el depredador, persona acosadora, por medio de la creación de perfiles falsos utilizando fotografías de otras personas. En analogía, si en la cadena trófica hay un flujo de energía, en la cadena que describiste, ¿qué es lo que fluye de un nivel a otro? Bien, podemos decir que son datos, información, fotos, etc. ¿Crees que en el caso del acoso cibernético pueda haber un desintegrador? ¿Quién o quiénes serían? Bien, en este caso puede ser la policía cibernética o también los padres de familia. Día 4, sesión 12, ahora continuamos con matemáticas. ¿Consideras que el utilizar dispositivos electrónicos puede generar una situación de dependencia y abstinencia como una droga? Está comprobado que sí puede ser así. Dialoga con tus compañeros sobre cómo el uso de las redes sociales se ha incrementado progresivamente, sobre todo en los jóvenes y adolescentes del mundo entero. Contesta el siguiente cuestionario y realiza los cálculos que se te indican. Escala para medir la adicción de estudiantes en las redes sociales. 1. Vas a contestar nunca o nada. 2. Si es alguna vez o poco. 3. Bastantes veces o bastante. Y el 4. Siempre o mucho. Este cuestionario es bastante extenso, tú debes ir colocando aquí de acuerdo a los parámetros que te acabo de indicar. Por ejemplo, cuánto y cuándo utilizo las redes sociales e internet. Dice aquí, utilizo las redes sociales en mis horas de estudio o trabajo. Tú aquí vas a poner nunca, dependiendo de los parámetros anteriores. Debes de completar y al final, de acuerdo a los resultados, dice aquí, transfiere tus subtotales de cada sección y súmalos para obtener el puntaje total. Aquí de la sección, cuánto colocaste, aquí también uso social, cuál es tu puntuación, rasgos fuera de lo habitual y nomofobia, aquí lo tienes que poner y por último tienes que poner el total de todos estos. Dice convierte tu puntuación a porcentaje dividiéndolo entre 116 y multiplicándolo por 100. El resultado que te dé aquí lo vas a dividir entre 116 y posteriormente lo vas a multiplicar por 100. Dice aquí, redondea el resultado a número entero. Mi riesgo de adicción es, aquí ya viene siendo tu resultado. Con base a tu porcentaje a la valoración de riesgo de adicción, ¿qué grado de adicción te corresponde? Pues bueno, esto ya corresponde al resultado que hayas obtenido. Con esto hemos terminado los ejercicios del cuarto día del caso número 2 del curso propedéutico al ingreso a la educación media superior. Recuerda que en mi canal puedes encontrar los demás casos con las demás sesiones contestadas. Hasta pronto.